¿Cómo están? Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Aquí, pues, en el hogar, tratando siempre de poder compartir con ustedes algunas cosas muy especiales, muy importantes que el Señor pone en nuestros corazones. En esta ocasión quiero compartirles la palabra de Dios, esta porción de la palabra de Dios, que está en el libro de Malaquías, en su capítulo 2, versículo 15, y dice: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Quiero leer hasta ahí esa porción de la palabra de Dios para poderles explicar de que el Señor quiere que al formar una familia nosotros podamos pues formar una descendencia para Él. ¿Sí? Lo que significa eso es que nosotros podamos formar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos para que sean encaminados en su palabra. También si hacemos una comparación con la versión traducción lenguaje actual, dice de la siguiente manera: nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él. Entonces, si nos damos cuenta, hay un propósito de Dios para haber formado una familia. ¿Sí? Si usted se acuerda, pues desde el principio Dios ha creado, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, y los ha unido para que puedan multiplicarse y fructificar, así dice la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que también les ha dado una obligación muy importante, y es de formar a sus hijos en base a la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de no formar a nuestros hijos según las tradiciones y costumbres o según aquello que ha marcado nuestra vida, ¿sí? Una vida alejada de Dios y una vida alejada de la palabra de Dios. Hoy en día nos tenemos que nosotros educar a nuestros hijos según la palabra de Dios. Si vale el término y usted está de acuerdo conmigo, tenemos que tener un reformatearnos, podría decir así, en el sentido de educar a nuestros hijos y educarnos, reeducarnos nuevamente nosotros, pero ya no conforme a las tradiciones y al mundo secular que tenemos, sino conforme a la palabra de Dios. Por eso dice que Dios nos dice que el propósito de haber formado una familia fue el hecho de poder tener una descendencia santa para Él. Estamos nosotros como padres cumpliendo nuestra responsabilidad de formar a nuestros hijos para levantar una descendencia santa para Dios. Estamos nosotros instruyéndoles cada día en aquello. ¿Sabe? No solamente la obligación de un padre, del varón, del esposo, de la cabeza del hogar es proveerles de alimento, de vestimenta, de educación, de una casa. No solamente hablemos del aspecto material, sino también hablemos del aspecto espiritual, de la palabra de Dios. También es muy importante que nosotros como padres, hasta que nos digan y nos respeten, ¿verdad? Tengamos que proporcionar también a nuestra familia el alimento espiritual que está en la palabra de Dios. Y por eso que yo recomiendo que en este tiempo usted pueda levantar un altar familiar en su hogar. Esto es muy importante, ¿sí? Hay muchas personas que me dicen, pero el tema de la restricción de la cuarentena hasta el 15 de abril, y más lo lamento yo porque mis cumpleaños es el 10 de abril. Pero tenemos que aprovechar bien este tiempo, aprovechar bien este tiempo de poder levantar un altar en el hogar, un altar familiar, si usted quiere entenderlo así. Sí, y algunos dicen, está bien, pastor, si es que usted eso recomienda, pues lo vamos a hacer, pero ¿cómo es que se hace un altar familiar o un devocional familiar, si usted quiere entenderlo así? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso, segundo y bueno, todos los demás? Quiero darle algunas guías y especialmente cuatro importantes, ¿sí?
Nosotros primero tenemos que entrar de acuerdo con nuestra familia en qué momento lo vamos a realizar. Lo vamos a realizar a primera hora de la mañana, lo vamos a realizar a mediodía, lo vamos a realizar en la tarde o en la noche. Es importante que estemos de acuerdo en eso con nuestra familia. Después que usted ha entrado de acuerdo con su familia, en verdad, lo primero que hay que hacer, luego que nos hemos reunido, que estamos reunidos, es empezar, si este tiempo, este altar familiar, con un canto de alabanza al Señor. No hay nada más importante que alabarle al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la alabanza que sale de nuestro corazón es la presencia de Dios. Por eso dice la misma palabra que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Y por qué estará buscando adoradores en espíritu y en verdad? Porque a Dios le agrada a los adoradores. Porque en el corazón de un adorador hay valentía, hay esfuerzo, ¿sí? Hay un espíritu que clama Abba Padre. Por eso es importante empezar con un tiempo de alabanza a nuestro Señor. Lo segundo que usted tiene que hacer, como segundo paso en el devocional familiar o en el altar familiar, algunos lo dicen, es tener un tiempo de oración, de gratitud al Señor. ¿Sí? Mire, si es posible, yo le recomiendo que dé lugar a la esposa y a los hijos también en la oración. Que no solamente usted dirija la oración y usted haga las oraciones, sino que también la esposa ore, que los hijos oren. Esto es muy importante porque es el momento de poder hablar con Dios, de poder sacar desde lo más profundo de nuestro corazón lo que sentimos para Dios. Demos la oportunidad a nuestra familia también de que ellos oren, ¿sí? Y que sean oraciones sinceras, honestas. Yo me doy cuenta muchas veces que nuestras oraciones se han enmarcado de lo que es la religiosidad. No estoy diciendo que decirle a nuestro Señor que Él es todopoderoso, que Él es misericordioso, que Él es amoroso esté mal. No estoy diciendo eso. Pero nos pasamos toda nuestra oración de repente diciéndole eso. Y sabe todas esas cosas, Dios lo sabe. Dios sabe que Él es amoroso, que Él es misericordioso. Pero Él quiere escuchar palabras que salgan desde lo más profundo de su corazón hacia Él. Palabras de gratitud, palabras de pedirle estar cerca de Él, de estar en comunión con Él. Esto es muy, pero muy importante. Lo tercero que yo quiero recomendarle que usted tenga que hacer es que debe haber una lectura de la palabra de Dios. Seleccionemos una porción de la palabra de Dios, no un versículo, sino una porción, un tema. ¿Sí? Usted se da cuenta que la Biblia está dividido o en Antiguo, Nuevo Testamento está dividido también en libros y esos libros también están divididos en capítulos y en versículos, pero también están divididos en temas, ¿sí? Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Ahí hay versículos que hablan específicamente sobre eso. ¿Y sabe qué parte recomiendo que usted lea en este tiempo con su familia? Lea el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo es un evangelio escrito precisamente para la cultura que tenemos aquí en Bolivia, los bolivianos. Leer este evangelio nos va a enseñar muchísimo, nos va a bendecir muchísimo. Entonces escoja del Evangelio de Mateo un tema, léalo. Y si es posible, mire, busquemos siempre la participación de todos. Si de repente el tema tiene 10 versículos, usted lea uno, pídale a su esposo, a su esposa que lea el siguiente, a su hija el siguiente, y que todos lleguen a partir del tiempo de altar familiar. Y después que se haya dado lectura, y no de corrido, ¿sí? No a la rápida, sino leer con entendimiento, usted dé su opinión. Y luego también pida la opinión a los demás. ¿Qué entienden? ¿Sabe? El Espíritu Santo estará ahí en medio de ustedes dirigiendo ese tiempo tan hermoso y les estará dando. Él podrá estarles bendiciendo con lo que realmente la palabra
de Dios tiene para cada uno de ustedes. No se olvide que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios nunca llega o regresa vacía. Siempre cumple un propósito, y ese propósito se va a cumplir en ese tiempo donde usted se reúna con su familia al tener el altar familiar o el devocional familiar. El cuarto consejo que le doy es que necesidades, ¿sí? Usted, después de haber meditado, después de que se haya compartido la palabra de Dios, se haya dado las diferentes opiniones, entremos en un tiempo de oración. Nuestras vidas, por nuestras familias, oremos por nuestro departamento, oremos por nuestra nación, oremos por el mundo entero. Que Dios tenga misericordia de todo lo que está pasando. ¿Sabe? No hay tecnología, no hay potencia mundial, no hay riqueza alguna que pueda hacer frente a esto que se ha desatado en el mundo. Solamente la mano de Dios puede hacerlo. Solamente la mano de Dios. Y por eso que nosotros busquemos su misericordia, su perdón y su amor. Quiero terminar compartiéndole esto que Dios pone en mi corazón. Mire, Jonás fue llamado por Dios y le dijo que fuera a Nínive porque Nínive iba a ser destruida. Porque había tal pecado en Nínive que Dios realmente, pues en su paciencia y en su amor, había agotado ya todas las instancias. Y le dijo a Jonás, ve a Nínive y diles que van a ser destruidos. Y sabe, cuando el profeta Jonás, usted sabe la historia, que él se fue para otro lado, se quiso escapar, se entró en una barca, le botaron de la barca porque había una tempestad, se lo tragó una ballena o un pez grande, dice la palabra. Después de 3 días fue expulsado vivo, Dios lo guardó, mire, Dios guardó la vida de Jonás, y después el arrepentido se fue hasta Nínive a predicar. Pero una vez que Jonás llegó allá, lo que hizo el rey de Nínive fue proclamar ayuno, arrepentimiento a todo el pueblo de Nínive. Y el pueblo de Nínive se arrepintió, buscó al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo dice, me busca en oración, se convierten de sus malos caminos, busca mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos su clamor y yo sanaré su tierra. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra. Necesitamos que la mano poderosa quite ese virus, esa infección a nivel mundial, por lo cual muchas personas están muriendo, por lo cual muchas familias están pasando momentos terribles. Tengamos un tiempo de altar familiar, tengamos un tiempo de devocional familiar, es muy importante, y eso hágalo todos los días, porque así como usted necesita recibir alimento, desayuno, almuerzo, cena, té y todo lo que usted quiera, también su espíritu necesita la palabra de Dios. Así como las plantas necesitan y del sol para subsistir, así también su espíritu necesita la palabra de Dios. Y usted, querido papá, y usted, cabeza del hogar, y usted, esposo, es el indicado. A menos que tenga una imposibilidad de poderlo hacer. En ese caso, usted, mamá, tendrá que dirigir todo esto. Tendrá que, en alabanza, en oración y adoración, en lectura de la palabra de Dios, atraer la presencia de Dios y llenar de la presencia de Dios su vida, a su familia, su hogar y su casa. Es una enseñanza y una recomendación que les da su amigo, su hermano, Pastor Marcos Céspedes. Que Dios les bendiga mucho y hasta más tarde. Dios les bendiga.